Bueno, como está acá, mi nombre es Alberto Mura, fui auditor y consultor de grandes firmas internacionales de auditoría y de consultoría, con Arthur Andersen en aquel momento, luego Arsenal, estuve en Deloitte. Tuve la suerte de poder trabajar en algunos países de Latinoamérica, como en Chile, como en México, estuve un tiempo en Colombia y llegué a trabajar en Armenia. Esta foto es justamente de una presentación en un Digital Bank, me parece que era en Uruguay o en Bolivia. Ese saco, que ya me quedaba un poco ajustado, les quiero decir que ya no existe más entre nosotros, por suerte, porque tampoco me enteraría. Cuando armamos esta fintech, le hicimos desde un grupo de bancos. Abajo pueden ver los bancos argentinos, son 4 bancos que están en distintas regiones de nuestro país: Santa Fe, Entre Ríos, San Juan, Santa Cruz, pero además el holding tenía otras empresas, como podía ser una constructora, una compañía de seguros, una bodega, una empresa de servicios. ¿Y por qué les digo que lo interesante, y ojalá les sirva como experiencia lo que les voy a contar, es la armamos desde dentro de un holding? Uno siempre piensa que una startup, una fintech, nace en un laboratorio, en un garage con 3 amigos y crean un producto extraordinario y se vuelven millonarios. En mi caso, yo trabajaba después de haber pasado por consultoras en este holding, y era un directivo de la firma bastante considerado, tenía a cargo más de 40 personas, tenían un muy buen pasar y cierta estabilidad y posibilidad de crecimiento, pero había algo dentro de mí que me hacía incómodo, que me hacía sentir molesto, que me hacía sentir como que me faltaba algo, y entiendo que tiene que ver con esto de trabajar en una corporación, que cuando están muy alineados la estructura, los procesos, la organización, el organigrama, es como que a mí me hacía sentir como que no aportaba valor, ¿no? Como que podía ir a la oficina o no ir, o podía faltar un mes o no, y las cosas seguían igual. Entonces, en el 2012, en el 2013, cuando todavía las fintechs apenas empezaban a existir, le presenté al accionista de este grupo la posibilidad de armar lo que yo entendía que era un ecosistema digital, o un ecosistema en realidad alrededor de estos bancos, con la posibilidad de empezar a armar empresas satélites de manera que le den servicio al banco, pero también se nutran de este banco para poder armar un ecosistema. Un ecosistema como ya existía, por ejemplo, en Mercado Libre, ¿no? Que tiene distintos tipos de soluciones hoy, lo que son las super apps, un Rappi, por ejemplo, donde había distintos servicios que permitían cross-sellar a los clientes, darle mejores productos o mejores servicios en todo caso. ¿Me escuchan bien? Pregunto por las dudas, porque no quiero hablar que no me estén escuchando. ¿Sí? Se escucha bien. Te escuchamos. Entonces, gracias. Entonces, propuse una serie de alternativas, de productos, de empresas, de soluciones a poderle aportar a este banco, o a estos 4 bancos, a partir del cual podíamos agregar valor. Una empresa de corresponsalía, una fintech parada sobre productos actuales de los bancos, que trate de mejorarlos, o que trate de generar innovación con lo que se tenga, mejorar la experiencia del usuario, tal vez un call center o un contact center para atender mejor a nuestros clientes, o empezar a incursionar en medio de pagos. Párense, en el 2012, 2013, todavía era muy regulado el mercado de pagos, existían solamente algunos procesadores, generalmente esos procesadores de tarjeta de débito y tarjeta de crédito, eran los mismos bancos, entonces no había agregadores de pagos, las soluciones eran bastante similares en todos casos: una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito, los costos eran siempre los mismos, no había nuevos jugadores porque estaba todo muy regulado. Entonces, como les decía, hice una presentación de distintas soluciones para poder encarar esto de una startup con poca gente, muy finita, con gente muy dispuesta a trabajar en la calle, y esto es muy importante decirles hoy, remarcarles: los negocios están en la calle. Si uno se sienta atrás de un escritorio, lo más probable es que lo vea pasar, lo más probable es que viva haciendo PowerPoint, pero no esté sintiendo lo que el negocio, la calle, el cliente necesita, porque es de donde nos nutrimos y de donde nos enteramos qué es lo que está pasando. A partir de todas estas
alternativas de armar esta fintech, una startup, el directorio, el accionista de nuestra empresa, lo que decidió fue que empecemos una empresa de recaudación extrabancaria, una empresa de corresponsalía. Nosotros teníamos, en aquel momento éramos 4 bancos, que en Argentina se llama agente financiero. ¿Qué es un agente financiero? Es aquel que en la provincia donde está le paga el sueldo a todos los empleados públicos y administra el dinero del Estado, el dinero de la recaudación. Entonces cuenta con una gran cantidad de dinero que luego puede invertir o prestar y una gran cantidad de clientes. Estos clientes después llenan las sucursales por cuestiones de negocio, buenísimo, cuestiones operativas a resolver, también está bien, pero también muchas transaccionales, muchas de caja. Entonces había colas de cuadras a veces en los primeros días del mes para retirar el dinero, para pagar un impuesto. Entonces armamos, como les decía, una empresa muy pequeña, muy ágil, con alianzas estratégicas con el mercado y también con proveedores de software que ya tenían estos bancos, para que nosotros llevemos el desarrollo y el diseño del producto, la necesidad del cliente, y tener una software factory que no era nuestra, pero que sí nos haga el producto que nosotros necesitábamos. Éramos la voz del cliente para mejorar una solución actual del banco o para traer una nueva solución, integrada en una software factory en la cual tercerizamos el desarrollo del producto. Cuando hablamos de esta empresa de corresponsalía, imagínense, y ustedes supongo que en todos sus países de Latinoamérica existe, es básico, es una empresa que cobra impuestos y servicios en un mercado muy trillado. Entonces no era nada innovador, era más bien aburrido y era más bien complicado, porque había que administrar todos esos pesos cobrando en kiosquitos para después llevarlos al banco con un transporte caudales. Hoy, con mucho orgullo, puedo decir que todos esos que están ahí son clientes de esta empresa. Tenemos grandes bancos, grandes compañías de seguros, tenemos el Banco Central hasta en algún caso, y gobiernos en otros. Y ahora les voy a contar por qué. En el inicio del camino, como les decía, aprovechamos estos 4 bancos en las 4 provincias donde estaban, donde eran agentes financieros, y desarrollamos una solución de cobranza extrabancaria basada en terceros, es decir, éramos 6, 7 personas. Y el negocio de terceros, una farmacia, una librería, un kiosco, un drugstore, un supermercado, poníamos una plataforma que permita el pago de los impuestos y los servicios, pero además con tarjeta de débito. Era una solución que no existía en aquel momento. Solamente se podía pagar en efectivo. Hicimos una alianza con las cámaras que administran en los distintos países los cajeros automáticos o las redes de pago, y la misma solución que tenían para un cajero automático cuando alguien extrae dinero de ese cajero, la hicieron portable para un pequeño dispositivo parecido a un POS, esto que ustedes cuando van y pagan con tarjeta de débito o crédito en un comercio, y la llevamos a esos kioscos. Entonces era tremendamente innovador. En un lugar, recuerdo en 2014, donde solo se podía pagar con dinero en efectivo, ya se podía cobrar un impuesto con una tarjeta de débito, en un kiosco. En aquel momento era una solución impensada, pero trabajamos mucho en ese sentido, en tratar de resolver una cuestión que era un dolor muy fuerte para esa industria, porque juntaba cientos de miles de pesos en un kiosco y después lo tenían que llevar hasta el banco. Y la verdad, cuando nos dimos cuenta que la mayoría de la gente estaba bancarizada, y era cuestión de costumbre, una cuestión de cultura, poder ir a pagar en un lugar, y cuando encontramos esto de poder pagar con una tarjeta de débito fue revolucionario. Encontramos un buen volumen de negocio, rápidamente crecimos mucho en cantidad de sucursales, nos apalancábamos en todo lo que podíamos para estrategia. Una marca, casi que usábamos la misma marca del banco, el banco era muy conocido en la región, teníamos los mismos colores, prácticamente el mismo nombre. El banco nos hacía la conciliación operativa, esto es, un banco estaba acostumbrado a manejar grandes volúmenes de dinero en efectivo y a conciliar grandes volúmenes de transacciones, y en ello descansábamos, tercerizábamos el servicio. Resolvíamos situaciones con muy poca gente, pero con mucha, digamos, con mucho dinamismo. No nos armábamos como una estructura y un organigrama tradicional, era más bien como hoy todos trabajan con células, donde
Para cada uno de los productos armábamos 3 o 4 personas, de uno traía la voz del cliente, otro era el que hablaba con el desarrollador, y otro era el que miraba la parte de administración y operación. Y así podíamos ir resolviendo más rápido que el resto de las empresas tradicionales. ¿Y por qué le digo el resto de las empresas tradicionales? Porque cuando nosotros iniciamos, estaban Rapipago y Pago Fácil, no sé si alguno de ustedes es argentino, dos marcas líderes. Líderes en el segmento de cobranza, con más de 6.000 posiciones Rapipago, con más de 3.000 posiciones Pago Fácil, y nosotros arrancamos con una. Bueno, hoy tenemos más de 1.300 de estas posiciones. Luego de tener tarjeta de débito, le fuimos agregando otras soluciones. Siempre pensando, y esto me encantaría dejarles como mensaje, al menos de lo que me ha pasado a mí, es cuando uno está saliendo con un proyecto o con un producto, o con un flavor, o con alguna mejora de la solución, tiene que estar pensando en la que sigue. Tiene que estar ya pensando cuál es el producto que va a generar a partir del que está construyendo. ¿Y por qué eso? Porque hoy las ventajas competitivas se reducen a meses. Nosotros, como les contaba, salimos con un producto con tarjeta de débito que fue innovador y a los 6 meses lo tenían todos. Entonces es muy importante empezar a pensar, apenas uno lanza este proyecto, si ve que es exitoso, cuál es el paso que sigue. Porque la ventaja competitiva se reduce a meses. Hoy tenemos, como les decía, más de 1.500 posiciones, manejamos muchísimos proyectos de pago de impuestos y servicios, pero ya eso no es lo importante. Ahí, hoy, es casi una sucursal bancaria. Porque pusimos mucha tecnología, muchos trayectos de innovación junto con los bancos, y casi hacemos lo mismo que hace una sucursal bancaria. Podemos abrir una cuenta, podemos depositar en una cuenta bancaria, podemos entregar una tarjeta de crédito, podemos recibir un plazo fijo y hasta podemos recibir un depósito de un cheque. Con lo cual, con una estructura mínima y apalancado en posiciones de terceros, casi que tenemos 1.300 sucursales. De repente, teníamos una capilaridad que antes no habíamos logrado de ninguna manera con sucursales bancarias. Y entendiendo lo que aprendimos de pagos, como les decía, yo venía de una estructura corporativa donde manejaba operaciones, pasé a entender de negocios y pasé a entender de pagos, primero en efectivo y luego con tarjeta de débito. Entendí que el mundo de los pagos estaba muy atrasado. ¿Y qué hicimos? Agarramos o encontramos otro producto muy desactualizado en aquel momento, que era el cheque. El cheque por el año 2015 se utilizaba muchísimo en Argentina, y se utilizaba muchísimo sobre todo porque permitía pagarle a los proveedores sin depositar el dinero de ese cheque en una cuenta propia. Es decir, un cliente te pagaba con un cheque y lo que hacías es que se lo entregabas a un proveedor engrosado. Entonces te permitía fácilmente recibir un crédito con un cheque y poderle pagar a tu proveedor a fecha sin tener que depositarlo en tu banco. En aquel momento veíamos que Chile también tenía mucho volumen de cheque, incluso para pagar en supermercados. Y digan, una persona física. Y díganme si hoy eso no parece casi de antaño, parece una cosa de hace 100 años. Alguien pagando con un papel en un supermercado. Bueno, en Argentina se utilizaba muchísimo y uno tenía que ir al banco a depositarlo. Y desarrollamos una solución, no les voy a mostrar los videos porque no quiero quitarle mucho tiempo a la presentación en ese sentido, donde con un celular, los smartphones habían aparecido ya hace varios años, pero en este momento se habían hecho muy masivos, uno podía sacarle una foto al cheque y le hacíamos un tratamiento de la imagen a ese cheque, tal que si uno estaba en su casa a las 7 de la tarde, ese cheque, desde la foto de un celular, se podía depositar en un banco. Y de paso, cuando le sacaba una foto, ya le hacías un tratamiento de analizar que no tenga defectos formales, ya podías integrarte a la cuenta del cliente para ver si ese cliente al que iba a recibir el cheque iba a poder luego transferirlo al banco de donde venía el cheque original y poder cobrarlo. Con lo cual ampliamos una ventanilla en una sucursal hasta las 15 horas, que es donde se recibe un cheque, a las 24 horas. Y más allá de eso, si el banco no tenía una sucursal bancaria, porque no estaba en esa región, ya no importaba, porque la persona física le sacaba el cheque donde quería y no hacía falta acercarse a la sucursal. En el mismo caso, si eras una empresa, te dábamos un escáner ya para cheques masivos y te interpretábamos toda la imagen y lo podías depositar desde la sucursal de la empresa. Ya no hacía falta
acercarse a un banco y transformamos en ese momento en Argentina lo que era un cobro o un pago de un cheque. Y empezamos a entender también que las soluciones eran marca blanca. Lo hicimos y lo vendimos casi en 15 bancos de Argentina. Lo presentamos y ganamos alguna digital bank en algunos países de la región también, con lo cual nos había ido muy bien en este sentido. También quería contarles que en este caso, en Argentina no estaba permitido depositar el cheque desde un celular. Cuando el Banco Central de Argentina se enteró, nos llamó, quiso conocer más sobre la operación y terminó normando esta operación. Y esto les decía cuando hablaba de innovación y escuchaba lo de Francisco, que está buenísimo poder salirse de la caja para poder pensar, no pensar en lo que hoy existe. Porque seguramente lo que hoy existe lo hizo alguien con las regulaciones, con las características o con la tecnología que tenía en el momento que lo había hecho. Y si hoy ustedes se ponen a pensar hacer algo de cero, seguramente encuentren algo mucho más innovador, mucho más barato, mejor diseñado. Lo que sucede es que las empresas o los productos que vienen de hace muchos años les cuesta mucho cambiar. Por eso las empresas o los bancos hoy tan grandes son atacadas o son competidas por una startup, por una fintech con poca gente. ¿Por qué? Porque cuando alguien empieza algo de cero le hace mucho más sentido, le hace mucho más fácil y hasta mucho más económico. Por eso los invito a pensar cuando piensen en innovación, sin ceñirse a la tecnología que existe o sin ceñirse a la regulación. Pensar fuera de la caja a veces es muy bueno. Esto aumentó muchísimo el market share de nuestras instituciones y luego de la tercera, a donde ofrecimos la solución, permitió más fidelidad porque un cliente se sentía que tenía un nuevo producto sin necesidad de una sucursal, bajaba muchísimos costos, ya no teníamos que procesar los cheques en la sucursal y luego mandarlos a un área de operaciones, porque la digitalización del cheque ahorraba todos esos pasos, y extendíamos la ventana horaria de nuestra operación de cheques a 24/7. Bueno, fueron muchísimos los beneficios para el cliente y también para nosotros. Después evolucionamos en una solución que también nos parecía que tenía mucha complejidad en la banca. Hoy yo creo que esto ya no existe, pero en el año 2018 cuando sacabas un producto, podía tener un muy lindo onboarding digital, podías sacarte una selfie, podías incorporar tu DNI para que sea validado contra el instituto que te otorga este DNI, podían validar tu mail, un SMS a tu celular. Ahora, en el momento de que tenías que abrir la cuenta, tenías que ir a la sucursal y tenías que firmar 250 hojas que ya ni siquiera leías porque no te interesaba. Y eso significaba una mala experiencia de usuario y significaba un tiempo y un costo muy alto para la banca, que luego tenía que enviar eso a una casa central con toda la papeleta, armar un legajo, guardarlo durante 10 años. Hicimos un producto que era el legajo digital para que todo lo que el cliente en un onboarding subía a nuestra página, el DNI, o la selfie, o lo que le pidamos, se guarde con automatización en un legajo digital. Lo más innovador de este momento es que lo que hacíamos es que el cliente firme sobre una tablet los formularios que el banco tenía para otorgarlo. Entonces se acercaba a una sucursal y ya firmaba sobre la tablet, o había unos tótems, unos dispositivos donde él firmaba, o algún ejecutivo se acercaba a la sucursal de la empresa para hacerle firmar grafométricamente. Grafométricamente es una biometría de la firma. Cuando el cliente firmaba sobre nuestro software, lo que hacíamos era registrar la velocidad y registramos la presión y la aceleración con el que el cliente estaba firmando y guardábamos esa información y hacíamos lo que se llama un hash sobre el documento digital, de manera que sea inviolable, y ahí poníamos la firma del cliente. Y luego poníamos una firma digital del banco para que ese documento sea enviable y se guardaba digital. Eso también fue un producto realmente innovador para aquel momento, porque permitía una muy buena experiencia y además un gran ahorro de dinero y sobre todo de tiempo y de costo para la banca. Como les contaba, nuestra historia y nuestro viaje fue llevándonos desde arrancar con cobrando en efectivo en un kiosquito a entender un poco más de los medios de pago, y ahí encontramos que también empezamos a entender de remesas. Teníamos más de 1.000, como les decía, 1.500 posiciones,
había más de 2 millones de personas que se acercaban a pagar una boleta y empezamos a pensar en el mundo de remesas. El mundo de remesas en Latinoamérica, ustedes saben, tiene muchísimo movimiento y son cíclicos. En este momento en Argentina nos toca que argentinos que viven en el exterior nos envíen dinero, en otro momento fue que argentinos enviaban dinero a su familia afuera, y desarrollamos una billetera, y ese fue el primer modelo de negocio. Sentíamos que había muchas personas que trabajaban en la informalidad en Argentina que tenían que ir hasta un puesto extrabancario, lo llamamos acá, o hasta un puesto de corresponsal, a recibir su dinero. Tenían que caminar grandes cantidades de kilómetros o de distancias, que recuerden, estos son, generalmente estas comunidades pueden encontrarse alejadas del centro de una población para recibir la remesa enviada desde el exterior. Entonces se nos ocurrió desarrollar una solución, una aplicación, de tal manera que si esta persona tenía un smartphone y podía onboardearse, esto es, poder documentarse de quién es esa persona y validarla a través de distintas APIs que nosotros fuimos incorporando al onboarding, podíamos darle una cuenta donde cobrar en esta billetera. Una vez que se validaba, que nosotros teníamos el código de validación de MoneyGram, donde hicimos un acuerdo, si esta persona conocía el código y podíamos identificarla, le depositamos en la cuenta el dinero en esta billetera. Y a partir de ahí creábamos ciertas soluciones a partir de esta billetera para que esta persona pueda transferirle a un tercero en nuestra billetera, pueda pagar los impuestos y servicios y pueda empezar a consumir en algún comercio. ¿Y cómo pensamos que podía consumir en algún comercio? Lo pensamos del lado de darle un dispositivo al comercio con un SmartPOS o un MPOS, donde podía ir esta persona y podía empezar a pagar en ese comercio. Y ahí armamos el famoso ecosistema. En ese momento empezaba a ser muy novedoso el pago con QR. Entonces le poníamos a los comercios una solución de QR que era leída por esta billetera y empezamos a tener de repente dinero que nos ingresaba a la billetera, la guardábamos en un banco, podíamos usar de ese dinero a la noche colocándola en ciertas inversiones conservadoras, y la persona de la autoridad empezaba a consumir en comercios que a su vez nos dejaba un arancel. Y ahí nos planteamos el modelo. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? ¿No? No, Alberto. No, bueno, seguimos. Entonces, ahí nos pensamos en un modelo de por qué no armar una billetera digital donde podemos llegar a distintas comunidades. Ya no solamente a aquellas personas que querían recibir una remesa, sino también a aquellos que iban a pagar en nuestros impuestos, que iban a pagar a nuestros comercios o nuestros kiosquitos un impuesto o un servicio y que iban con efectivo. ¿Por qué no les enseñamos cómo hacer para que ese dinero lo puedan cargar a esta billetera y luego lo pueden utilizar desde su casa para pagar un impuesto, para recargar una tarjeta de transporte, para poder hacer una precarga del celular y distintas soluciones? Y a partir de eso también entendimos de medio de pagos. Entonces, como pueden ver en la imagen, entendimos cómo poder integrarnos a los procesadores de manera virtual para que alguien que sí era bancarizado pueda cargar su tarjeta de débito o su tarjeta de crédito en el celular. Y cuando vaya a pagar y lea ese QR, ya no solamente tenga que pagar con un saldo virtual que tenga esa billetera, pueda elegir con qué medio pagar. Pueda pagar con una tarjeta de débito o con una tarjeta de crédito asociada, que pueda ver todos sus consumos. Y en aquel momento era bastante innovador, estamos hablando del 2018, había algunas billeteras, pero era muy incipiente y eran todas de Buenos Aires, nosotros estábamos en el interior. Finalmente, a partir de ese conocimiento, y como le decía, de saber qué es lo que venía después y cuál era el próximo paso, iniciamos, como ven abajo, con una recaudación presencial de impuestos y servicios. Pero entendiendo los medios de pago, entendiendo cómo funciona el ecosistema de cobros y pagos con tarjeta de débito, dónde están los jugadores, quiénes son, quién es el procesador, quién es el adquirente, qué hacen los bancos, qué hacen las cámaras de compensación, pudimos armar una billetera virtual, pudimos armar un botón de pagos. Entonces de repente ya teníamos una solución que en vez de decirle a la empresa de gas que le íbamos a cobrar en un puesto físico, también le damos una solución para cobrar en su página web con tarjeta de débito o con tarjeta de crédito.
De repente pudimos armar una aplicación, una app para los comercios, donde ellos también podían cobrar, y les incorporamos un dispositivo físico, un EMPOS, para que puedan cobrar con tarjeta de débito o con tarjeta de crédito de cualquier entidad, o les dábamos un QR para que cuando alguien que tenía nuestra billetera pueda ir y pagar en ese comercio. Y terminamos armando un ecosistema digital que realmente nos permitía estar en el mundo físico con los comercios y cobrando impuestos y servicios, recibiendo dinero, una billetera virtual para esos individuos, para que los que no bancarizados también tengan una solución y una cuenta mucho más fácil que un banco. O igual que un banco, porque muchas veces las billeteras son mejores o tienen mejor experiencia de usuario, o simplemente tal vez esta gente no quiere o no puede ir a un banco. Hoy ya está mucho más democratizado, en aquel momento apuntaba generalmente a no bancarizado, ¿no? Nos convertimos en agrupadores o facilitadores de pago, es decir, el entender los medios de cobro nos permitió que podamos hablar con las distintas cámaras que hacen las compensaciones, con los distintos procesadores, y armamos una solución de software que le llevamos a los comercios donde le decimos, con esta solución, que es un software, con esta clave, con esta contraseña, y con este dispositivo vas a poder empezar a cobrar con todos los medios de pago. Y no tenés que tener cuenta bancaria, ni te preocupes, yo te voy a hacer la rendición, te voy a contar cómo cobraste, qué cobraste, me voy a encargar de los contracargos, te voy a hacer la liquidación, te voy a hacer las retenciones impositivas. Y de repente pasamos a ser un agregador de pago, un jugador muy importante en el interior del país donde no llegaban estas soluciones. Crecimos muchísimo con un ecosistema y ya teníamos distintas plataformas que nos permitían ser un jugador importante en el interior del país. Como les contaba, tenía una billetera para el individuo, teníamos una aplicación de cobro para el comercio, teníamos la posibilidad de tener un ecosistema cerrado, y de repente, y por eso le digo que los negocios están en la calle, nos encontramos con dos cosas que ni siquiera pensábamos que podíamos hacer, porque lo habíamos hecho para nosotros. El Banco Macro, que es el banco más importante del país privado, nos convocó para una licitación que estaba buscando un botón de pagos para sus más de cientos de miles de clientes, banca empresa, o pequeños comercios que no les podían llegar con una solución customizada. Esto que le digo, una pieza de software. Antes iban, le tenían que hacer firmar cientos de formularios, después le contaban que era un procesador, otro venía y le dejaba un equipo para cobrar, después le abrían una cuenta, nunca podían conciliar los saldos contra lo que cobraban, nunca sabían a cuántos días cobraban. Y ganamos una licitación de un botón de pago, marca blanca, y hoy el banco más importante de Argentina usa esa solución, que es un botón de pago que lo pone en todas las páginas web de sus clientes para cobrar con débito, crédito, con débito en cuenta bancaria. Y es una solución que llega a miles de empresas del país y recaudan cientos de miles de transacciones, todo procesado por esta fintech pequeña que hemos construido en su momento. Y de repente viene la pandemia. Entonces, por eso digo que uno tiene que estar pensando en el paso que sigue e innovando con lo que tiene. La pandemia nos permitió posicionarnos mejores que el resto, porque muy pocas empresas de este rubro, subbancarizadas, tenían en ese momento un ecosistema digital. Todas estaban acostumbradas a cobrar como les contaba, con efectivo, en un kiosquito, llevar la plata a un banco, conciliarlo. Y apareció una provincia, nuestro país, la provincia de Santa Fe, que dijo, a mí me gustaría, en un momento de pandemia, tener una billetera que me permita que todo aquel santafesino, de la provincia de Santa Fe, pueda usar este producto o un producto como una billetera que es sencillo de utilizar, que se la pueden descargar todos en forma agnóstica, tengan un banco o no tengan un banco, no importa qué banco sea, tengan cuenta o no tengan cuenta, y que cuando la consuman adentro de mi provincia, en locales comerciales de mi provincia, yo les pueda devolver un subsidio universal de manera de incentivar el consumo en la pandemia. Recuerden, hoy parece hace mucho tiempo, que la pandemia lo que hizo fue que en Argentina estemos cerrados prácticamente 6 meses y que los comercios estén cerrados, que no haya negocios. Entonces salir de ese lugar fue muy difícil, había mucha depresión económica, la gente no salía, no se consumía, los comercios estaban cerrados. E hicimos todo un trabajo que les voy pasando rápido para no quitarles mucho tiempo, donde ya había un uso de la billetera virtual, la gente conocía, la gente creía en esto,
ya no había necesidad de explicarles qué eran, todos habían escuchado qué eran. O por lo menos la gente grande no, pero la mayoría sí. Hicimos un trabajo muy interesante con la provincia, encontrando qué es lo que la gente necesitaba. Necesitaba descuentos y necesitaba promociones. Necesitaba tener un producto que se sienta local y que la provincia sienta que acompañaba a los comercios. Y creamos un producto que se llamó Billetera Santa Fe. Y si bien había mucha competencia, porque estaba ya Mercado Pago, o estaba Todo Pago, que era de un procesador muy grande, se llama Prisma, estaba Ubalá, encontrar una marca que la represente como el nombre de la provincia, con un sponsoreo de la provincia, y la provincia incentivando el consumo, provocó que esa billetera, que era incipiente, después les voy a pasar esta presentación, que había muchas otras, que no sabíamos a qué segmento ir, cómo les íbamos a hablar, a qué sector demográfico, la locación, todo eso que habíamos trabajado en nosotros, armarlo para nosotros, con mucho esfuerzo, de repente encontrábamos un cliente que decía, dame la billetera que yo te la voy a hacer crecer. ¿Por qué? Porque la necesito para mí. ¿Por qué? Porque necesito que sea democrática. Teníamos nuestra marca, era Plus Pagos, era nuestra billetera. Tenía un negocio muy incipiente y creciente. Estábamos en muchos comercios con nuestro QR. Bueno, habíamos hecho una publicidad, habíamos hecho un montón de stand, promociones, habíamos hecho eventos. Diseñamos junto con la provincia de Santa Fe esta billetera, le cambiamos el branding, le pusimos Billetera Santa Fe, la armamos junto con el banco, que también colaboraba con dar de alta comercios rápidamente, hicimos un onboarding para que los comercios tengan nuestra solución del otro lado. Imagínense, billetera para individuos de un lado, que sean de esa provincia, con lo cual teníamos que validar contra el gobierno que esa persona había nacido ahí o tenía un domicilio en esa provincia, y por otro lado, comercios que puedan tener esta solución de cobro que le estaban contando con un QR. Hicimos mucha comunicación, mucho esfuerzo en comentar, en impulsar, en tratar de incentivar y fomentar esta pospandemia. Claramente, imagínense, una provincia no tiene todos los medios de comunicación o de entendimiento, con lo cual le fuimos armando todo un cuentito para ellos, para la gente y para los comercios, de cómo vamos a potenciar el consumo, por qué el gobierno gastaba o subsidiaba un consumo en un restaurante, o de comprar ropa, o en un supermercado. Y era justamente para explicar que para esto el gobierno pensaba que era la mejor manera de gastar su dinero en una billetera virtual para los santafesinos y que el comercio le genere nuevas ventas. Armamos soluciones de distintas maneras para que sea fácil para todos. Stand, publicidad, comunicación. Este es el gobernador anunciando, cuando nosotros iniciamos esto en el 2021, en el año pasado, había 120.000 usuarios en la billetera, esto era febrero. Cuando trabajamos con la provincia de Santa Fe, en 4 meses llegamos a 600.000 billeteras. Más de 30.000 comercios subieron a trabajar en este ecosistema cerrado. ¿Cuál era el modelo de negocio? A la provincia no le cobrábamos, al individuo tampoco le cobrábamos, justamente le dábamos esta solución. Le cobramos un porcentaje al comercio por usar nuestra plataforma, y a las 24 horas de que una persona consumía con esa billetera, el gobierno le devolvía un porcentaje de la compra, hasta un tope mensual. Específicamente era, si alguien consumía en cualquiera de los rubros, porque eran rubros determinados que necesitábamos para incentivar el comercio. Alguno consumía en algunos de esos comercios, al otro día en esta misma billetera el gobierno le devolvía el 30% de su consumo hasta un tope mensual. Había que tener más de 18 años. Esto generó una expansión tremenda del comercio, tremenda, porque se reactivó la economía, la gente salió a consumir, que es lo que el gobierno quería, se reactivó en los comercios, empezaron a haber notas por todos lados, hubo provincias que nos imitaron. Y la verdad que fue un sueño, porque nosotros teníamos el producto en un momento indicado y en un lugar indicado. Y llegamos a decirles que hoy hay más de 1 millón de personas utilizándola, más de 40.000 comercios y cerca de 20.000 millones de pesos argentinos se consumen todos los meses en este proyecto. Es un orgullo muy grande. Yo creo que somos la segunda billetera del país en este momento con movimiento.
donde el gobierno no ha vuelto, lo que ha hecho el gobierno es no incrementar el subsidio. En Argentina, con una devaluación y con una inflación de cerca del 80% anual, ya es casi irrisorio lo que el gobierno devuelve diariamente para el consumo. Pero la gente ya se ha acostumbrado a una muy buena experiencia. Contarles si la pasamos bien, y les tengo que decir que no la pasamos bien, porque la billetera no estaba preparada para este tamaño de uso. Entonces hubo muchos meses, los primeros meses, que la infraestructura no estaba preparada para este volumen. Entonces había muchas presiones gubernamentales, políticas, accionistas, pidiendo una solución inmediata. Entonces también contarles que o dejarles este mensaje, cuando piensen en esta innovación, en este producto, también piensan en la escala. Porque cuando la exponencialidad comienza, no se puede frenar. 2, 4, 8, 16, 32. Llega un momento que ya no puedes manejar el volumen de operación que tienes. Entonces, hay que pensar en el momento cero, cuál es la infraestructura, para eso están las nubes hoy, que te permiten crecer rápidamente. Nosotros no lo teníamos en la nube, habíamos armado nuestra propia nube privada, con servidores, en una oficina, y nos costó poder acomodar eso. También en los recursos, uno cree que puede empezar a sostener la operación con la misma cantidad de gente hasta que esto tenga escala. La verdad que no. Cuando uno piensa en esto, tiene que ya pensar en cómo va a ir incorporando los recursos. ¿Y cuáles recursos? Siempre tienen que ser mejor que uno, siempre. Siempre tienen que ser mejor que la persona que lo está entrevistando, porque esa es la manera que tenemos también de poder crecer. A mí me pasó que en algún momento tenía cierta sensación de que tengo que premiar a la persona que estuvo conmigo desde el momento cero, o que tengo que darle más beneficio a quien fue leal conmigo, o al que tiene afinidad de pensamiento, y la verdad que ese es un error, porque uno siempre tiene que desafiar, y si incorpora gente con más conocimiento, y mejor preparada, más capacitada, permite también que todos interactuemos y demos un salto y crezcamos todos permanentemente, y compitamos entre nosotros por ser los mejores. Algunas otras cosas que me gustaría dejarles un mensaje. Hoy yo no estoy más en la empresa aquí en diciembre. ¿Y por qué me fui en diciembre? Porque la empresa ya se había corporativizado, que está bueno también, ¿no? La empresa ya tenía todos los procesos ordenados, una estructura orgánica, pasaba a depender de un directorio, un accionista, tenía mucho más burocracia en las decisiones. Entonces había vuelto a mi estadio inicial, aquel que no me hacía sentir cómodo, al donde ya no sentía que aportaba tanto valor, ya no sentía de que podía marcar la diferencia, de que mi día hacía la diferencia. Entonces empecé de nuevo un proyecto solo, una startup, vinculada a los mundos de pago, muy vinculada a lo que en Argentina se habla de transferencia 3.0 o QR interoperable. Hoy en Argentina, cualquiera que emita un QR, tenga una billetera, tiene que leer cualquier QR de cualquier comercio. En aquel momento no. O si tienes un QR expuesto, cualquier billetera lo puede leer. Lo que hace la universalidad de los pagos con QR. Y me siento muy bien porque empecé de nuevo ese proyecto. Ya algunos bancos están interesados en poder participar en ese proyecto, como Venture Capital, poder hacer alguna alianza, y lo estamos desarrollando para salir en este segundo semestre de este año, tal vez el año que viene, con una empresa desde cero, donde acá hay una particular y personal que me lleva al aprendizaje, donde yo ya tengo acciones de esa empresa, o voy a tener acciones, entonces la voy a sentir claramente más propietaria. En aquel momento era un empleado de esta empresa que ha crecido tanto, y también dejarle esa experiencia. Cuando uno crece tiene que definir hasta dónde quiere llegar, qué es lo que quiere hacer y si quiere participar o seguir siendo un empleado. Y algunas veces uno cree que eso no lo puede hacer, o que no pueden plantear eso en una organización. Y la verdad es que sí, si uno tiene claros sus objetivos, claramente puede plantear qué es lo que quiere. Y es mejor plantear al momento cero, porque cuando la rueda comienza a dar vueltas es más complejo. Ya es más complejo, la empresa ha crecido, uno no tiene la misma sensación de que puede sentarse de tú a tú con un accionista, plantear ciertas cosas, así que hacerlo del momento cero también genera mejores posibilidades a futuro. Me gustaría un poco, bueno, contarles esta historia, me parecía muy interesante de dónde nació Pluspago, que después la pueden googlear, y cómo fue también mi mirada en ese crecimiento y cuáles son las conclusiones que saco hoy. Y
en ese proyecto tan interesante, solo dejarles una cosa más, que es, cuando uno tiene una claridad de cabeza que es hacia dónde quiere ir y cuáles son los valores que tiene uno como mamado culturalmente, les es mucho más fácil crecer en las empresas o en las startups. Porque si sabes a dónde vas y cuáles son tus valores que te van a sostener, vas a llegar más rápido o seguramente con más firmeza a donde quieras ir. Mira, en el chat solo felicitaciones para Alberto, un negocio integral donde todos ganaron, dice Juan Pablo. Y Vilma dice, excelente cómo convencieron al regulador. Agradecerte, Alberto, por habernos acompañado. Bueno, muchas gracias a Muchas ustedes gracias por permitirme. compartir tu experiencia con nosotros. Si quieres compartirnos después tus PPT, yo las cargo en la plataforma, así es que no habría problema con eso. Bueno, Marisa, muchas gracias y muchas gracias por escucharme, a todos los que están acá presentes. Les doy un saludo y claro, después te paso las presentaciones. Muchas gracias. Que esté muy bien, Bueno, Alberto. Muy amable. buenas noches. Hasta luego. Chao.